Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Ciudad Viva, con 15 grados, como bien lo marca ahí el rincón inferior derecho de su pantalla, 15 graditos, y nosotros con Josema encandilados. Sí, encandilados. Mire lo que es eso. Mire lo que es ese color rosa que... rosa chicle. Mire lo que es el naranja aquel en la otra punta. Naranja municipal. Naranja municipal. Bien, oh, qué lindo el nombre, naranja municipal. Me hizo acordar mucho a la vestimenta que usaba la Tabaré, la banda uruguaya La Tabaré, en determinado momento, y era que salían con los mamelucos naranja. Así que está perfectamente. Es entre naranja municipal y naranja Guantánamo, una cosa así. Más o menos. Bueno, también o sea que la selección de Holanda, la alargaron. la IASA. Lo de la licencia era mentira. Dígalo, se acaba de escapar. Bienvenida, Tania Tavares, que cómo la extrañamos la semana pasada. Yo también los extrañé, vienen bien siempre estos días de pausa. También para eso, para extrañarlos, para mirarlos del otro lado de la pantalla. ¿Nos miró? Nos mandaron mensajes rezongando. Sí. Salen hermosos, se los quiero decir. Bueno, muchas gracias por mentir tan temprano. Sí, la verdad que sí. Tan temprano la semana, además, Se estrenó Pinocho, está en Star Plus. Digo por las dudas. Bueno, ¿qué hicieron el fin de semana de bueno? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? ¿Qué se pueda...? Familia, descansar y leer. ¿Espectáculos? No. Por la tele, mucho fútbol, por la tele, grandes resultados. Bueno, eso no es espectáculo. Para los cuadros grandes. Fui a la feria de Testa Narvaja. Bien Cerro Largo. ¿Fuiste a la feria de Testa Narvaja? Sí, me encanta. A mí me gusta mucho, sobre todo la parte de libros y todas esas cosas. Hay de todo, puede encontrar absolutamente todo. ¿Qué fue lo más raro que vio en la feria? A mí me gustan las cosas viejas. Bueno, fuertes usadas, declaraciones. esas que están ahí. No miro tanto libros. Encantado, Marcelo Fernández. Pero me encanta ver la gente, cómo conversa, cómo compra, ¿no? Es un Como paseo regatea. re lindo. Cuando era chica iba a la feria Tita Narvaja con mis padres, era un paseo recurrente. Y siempre soñaba con que me dejaran comprarme un perrito en aquella época, que en la parte de abajo, de Galicia para abajo, ahí había y 2 por 3 algún pájaro. Pensá que ahora lo mirás y decís qué horrible. No, es espantoso. Pero, sí, es espantoso, pero en aquella época era la ilusión de traerte un amigo a tu casa. Se usaba mucho. Yo me acuerdo de mi abuela tenía 2 cardenales. Y tal, uno estaba acostumbrado, pero pobrecito, los pajaritos, ¿no? Los canaritos, encerrados, ¿no? Canaritos, cardenales. Qué lindo canta cardenal, ¿no? El pero bueno. australiano creo que se llamaba. Y siempre se me escapaban. De grande supe que mi madre lo soltaba. Bien. Sí. Muy bien. Era una esclavitud, pobre mi madre, que nosotros queríamos eso y después era la Qué que, lindo, como en todas las canarito. casas, la madre se encarga de limpiar el pequeño en cuestión, entonces lo soltaba. No tenía gato, ¿no? Siempre tuve gato y perro. En el cerro era la vida muy libre, ¿no? Sí. Siempre gato y perro en el fondo de casa. Bueno, Sí. entonces no sabemos bien qué nos le pasó. Bueno, ¿qué me cuentan de la denuncia de Gabriel Pereira? Que estuvieron hablando de eso ya hoy temprano en el Y bueno, Info. a mí me parece una denuncia, esto que denunció el propio periodista Gabriel Pereira, que hoy profundizó un poco en Radio Sarandí. Sí, lo estuve escuchando. Me pareció grave, me parece grave el hecho que haya un seguimiento sin orden judicial en democracia y sobre todo a un periodista que está haciendo un trabajo, es decir, por su trabajo periodístico, ¿no? Sí, claramente le piden que se lo investigue para ver de dónde saca toda la información policial que normalmente publica. ¿Cuáles son sus fuentes? Gabriel Pereira, que en definitiva, ¿cuáles son sus fuentes? Porque, porque también han sido informaciones que le han costado el cargo a... Sí, a gente del Ministerio del Interior. A varios jefes de policía, ¿no? Y cargos importantes dentro del Ministerio del Interior. Sí. Y es tristísima, ¿no? La realidad, hoy lo escuché a Gabriel. Sí, más que triste, yo creo que ¿Qué dijo concretamente? Es grave Perdón, lo de la porque... afectación a la libertad de expresión. Sí. Porque yo veía en redes ayer, decían, bueno, ¿y por qué es más importante cuando se vigila un periodista? No es que sea más importante, pero es que el periodista, en este caso Pereira, está investigando cosas que todos como sociedad nos sirve saber. Es información pública. Entonces digo, cuando cortás por ahí, esa información no llega, se empobrece el debate, se empobrece la información que tenemos todos, ¿no? Él lo que dijo, lo que señaló fue que en una reunión, funcionarios de inteligencia, concretamente Álvaro Trinidad, que es el número 3 de inteligencia, dijo que habló sobre la necesidad de hacer un trabajo de investigación sobre el desempeño de Gabriel Pereira. Lo que señalaba hoy Gabriel Pereira es que ni Álvaro Trinidad ni el otro policía, que ahora creo que no tengo el nombre por acá,
que son de inteligencia, Sí. son de hacer... Operan por motus propio. No, o sea, no operan, no operarían de motu propio. Ellos Exacto. reciben órdenes. sí, son de seguir órdenes. Por otro lado, Gabriel Pereira dice que está convencido, aunque no con todo probado, que las altas autoridades del ministerio no tienen nada que ver con esto, como ya lo señalaron y dijeron que ellos no tenían ninguna responsabilidad en este asunto. Pero señaló que también el número 4 del Ministerio del Interior, que también de alguna manera es un cargo de confianza y político, que es Diego Fernández, el director nacional de policía, él sí, sin acusarlo, porque obviamente no tiene pruebas, dijo, sin acusar a nadie tengo que hacer un señalamiento informativo. El número 4 en la cúpula del ministerio, quien además de ser un mando político es un policía, se trata de Diego Fernández, director nacional de la policía, y recordó Gabriel Pereira que este funcionario fue acusado por el sindicato policial de ser un nostálgico que ha reinstalado viejas prácticas que le han hecho mucho daño a la policía. Esto lo dijo hoy Gabriel Pereira en el informativo Sarandí. Insisto, no, él, como dice él, no está acusándolo, pero señala algunas cuestiones informativas. No lo señaló, pero lo señaló en definitiva, porque lo nombró él, que podría entonces llegar a ser quien esté detrás de esto. Santiago González, perdón, Tania, ya termino yo con esto. Santiago González, el número 3 No, perdón, no es el número 3, es el director de Departamento de Convivencia. Dijo que de ninguna manera, hablé con Gabriel ayer y hoy, no existió ni existirá persecución alguna, ni seguimiento alguno, ni nada que se le parezca a eso a un periodista o a un trabajador. El tema es que seguramente Santiago González otra cosa no te va a decir. Claro, pero Santiago González no tenga nada que ver, ¿no? Por lo que dice él, pero él no puede estar tan seguro de que desde otros lugares de la policía no esté sucediendo. Más cuando Gabriel Pereira, según lo señalaba, chequeó esto le llegó por 2 lugares distintos, inclusive por gente que estuvo presente en esa reunión, donde se solicitó por parte de una autoridad que se hiciera este trabajo de investigación y seguimiento a Gabriel Pereira. Y una de las cosas importantes y para mí es fundamental en el día después, es lo que decía Fabián Cardoso recién, les decía a ustedes en MBD Noticias, el presidente de APU, la Asociación de Periodistas del Uruguay. Qué importante lo de Gabriel Pereira, ¿no? El poner este tuit en el que nos enteramos todos, la primera situación, y luego dar continuidad a este tema. Porque la consecuencia más clara que puede generar esto es la autocensura, que sería entendible por otra parte cuando vos sabés que sos vigilado en democracia por los cuerpos de inteligencia, que Gabriel haya tenido esta actitud es por demás saludable y bueno, y es lo que hay que hacer, pero hay que estar en ese lugar también, ¿no? Así que una celebración doble por la altura de este periodista que, bueno, está sindicado como una de las fuentes más importantes que tenemos los lectores, los escuchas, pero que también en esta instancia, en este momento bisagra, actúa de esta manera, contándolo. Sí. A mí si me pinchan el teléfono van a encontrar fotos de mi perra Emilia, algún grupo de WhatsApp para organizar alguna salida, No, pero mucho más. una cuestión que lo mencionábamos antes es, yo insisto en la gravedad del tema, porque se acuerdan que se estuvo investigando hasta hace unos meses la... Comisión de Espionaje en Democracia. Exacto, la espionaje en democracia. Entonces, Comprobada, aparte. Claro. Comprobada, ultra comprobada, Entonces, a periodistas, sindicalistas. A sindicatos, a políticos, Sí. es decir... tenemos que decir, bueno, a ver, hay que controlar, a ver quién controla a quienes hacen esos seguimientos, para qué los hacen. ¿Con qué fines? Claro. ¿Quién recaba esa información? ¿Cuánto tiempo la guardan? Es decir, es grave. Es muy grave. Está bueno además que quieren investigar a Gabriel Pereira para ver dónde salen sus fuentes y Gabriel Pereira a través de otras fuentes se entera que lo van a investigar para ver de dónde salen sus fuentes. Sí. O sea que las fuentes de Gabriel Pereira parecen estar por todos lados. Y es un país muy chiquito, ¿no? Gabriel decía, digo, capaz que nadie sabe si el hermano de uno de los que tuvo la reunión es amigo mío. Mira, uno de los que estaban presentes en la reunión le dijo a Gabriel Pereira. Una de las fuentes me llamó indignada, dice Gabriel Pereira, y me dijo, esas cosas no se hacen, está mal, no hay un fiscal detrás ni una orden. Es pesquisa y no me voy a meter en eso, ¿no? Entonces... celebro que haya gente que piense eso ahí por adentro, supuesto, ¿no? bien ahí. Sí. La que nosotros vamos a someter a una investigación y también a una pesquisa... Un intenso acoso interrogativo. Seguramente es a Sofía Umbre, porque queremos saber cuáles son sus fuentes, Sofía. ¿Qué tendrá en su teléfono, Sofía Umbre? No sé, pero no su vida personal. Yo quiero saber la fuente de Sofía Umbre para que saber
cuáles son las calles que están cortadas. ¿Quién le avisó que esa calle estaba cortada? Claro, ¿cómo sabe que la Ahí calle va. está cortada? Porque si ella está ahí en el CGM. Muy buenos ¿Qué onda? días, señora Sofía Umbre. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ahí ¿Todo suenan bien? los caminos de la vida y es todo suyo este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Mi fuente son las cámaras que tengo aquí detrás, en el Centro de Gestión de Movilidad, donde se puede monitorear toda la ciudad. Así que bueno, la información que les puedo ir dando es que hoy comienza la semana y comienza una semana luego de vacaciones donde la circulación vuelve a sus flujos habituales y se nota y se está viendo eso en la circulación. Por otro lado, bueno, hay unos semáforos en flash en camino Carrasco y Felipe Cardoso. Ya estaban yendo los técnicos para ver qué sucedía ahí, pero tenerlo en cuenta quienes tengan que circular por Camino Carrasco y Felipe Cardoso. Por otro lado, algunas demoras en la ciudad por la Rambla desde 18 de diciembre hasta Solano López. En la senda que va hacia el centro está un poco más enlentecido que lo habitual la circulación, y también por General Flores desde Luis Alberto Herrera hasta Garibaldi en sentido hacia el sur. Algunos cortes de tránsito que están previstos para la jornada de hoy, siempre y cuando se permita, el clima lo permita, ¿verdad? Estaba pronosticado que iba a llover el día de hoy, así que quizás algunos trabajos no se puedan realizar, dependiendo obviamente del clima. Pero la avenida Sayago, entre Schiller y Aparicio Saravia, este corte va de 7 a 17 y hasta el 29 de septiembre. Por otro lado, Ana Monterroso, entre Acevedo Díaz y Juan Polié, hasta las 17 horas. Nicolás Piaggio, entre Rambla Armenia y Miguel Grau, hasta las 17 horas también. Gonzalo Ramírez, entre Barrios Amorín y Santiago de Chile, hasta las 15 horas. Y finalmente Maldonado, entre Gaboto y Yaro, hasta las 14:30 horas. Así que, compañeros, por acá toda la información. Muchísimas gracias, estimada Sofi, muchísimas gracias por estas novedades, así que estar todos atentos. Muy bien, bueno, así como ya Sofía nos contó cómo está el tránsito en la capital, yo les voy a contar cómo estará el clima para las próximas horas, porque el Instituto Uruguayo de Meteorología pronostica para esta jornada de lunes 26 de septiembre, ponchá nomás la placa, 26 de septiembre. La mínima prevista para hoy era de 12 grados. Ahora, Taroco, siguen 15 la temperatura y la máxima será de 19. Y bueno, cielo nuboso, allí lo veían, y cubierto. Y probables precipitaciones aisladas, según dice el pronóstico de Inumet para esta jornada de lunes 26. ¿Qué pasa el martes? Martes 27 de septiembre, según el Instituto Uruguayo de Meteorología, vamos a tener una mínima de 9 grados, máxima de 19 con cielo nuboso y algo nuboso, y bastante similar, pero con un poquito menos de temperatura, estará el miércoles 28, porque allí la mínima será de 6 y la máxima de 16, con, bueno, también cielo nuboso y algo nuboso. Parece un calco, lo que serán estos primeros 3 días de arranque de semana, con temperaturas que van a andar allí en promedio por los 16-19 grados. Ustedes saben que estuve estos 3 días de vacaciones, entre comillas, pero no de las redes sociales. Y me llegaron un montón de mensajes, algunos incluso preocupados por si estaba enferma o no. No fueron días de pausa nada más. Pero uno de los mensajes que me llegó por vía privada es de María Laura Molinolo, que le mandamos un beso muy grande. Dice de nosotros, somos dinámicos, cálidos, abiertos. Qué equipo Ciudad Viva, en un largo mensaje en el que cuenta cosas de su vida, y nosotros nos sentimos muy agradecidos por esta comunicación que recibimos día a día a través de nuestras redes sociales. Ustedes saben que tenemos una cuenta de Twitter, TV Corta Ciudad Viva, en la que siempre estamos organizando algún sorteo o alguna forma de encontrar ese puente que nos comunique con ustedes. Además de esta pantalla, de este programa, que ustedes pueden ver aquí en vivo, cada mañana de lunes a viernes, pero que también luego tienen en el canal de YouTube del canal, están todos los contenidos distribuidos por las entrevistas y también los programas completos para que el que no tuvo la oportunidad de verlo en la mañana pueda disfrutar también de estas conversaciones en el vivo. Y también está abajo siempre, bajo pantalla, las redes sociales de TV Ciudad, que tienen Facebook y en Instagram, en las que también se puede enterar de alguna cosa. Y estamos recibiendo siempre muchísimos saludos, así que una invitación siempre a que nos sigan y a que nos cuenten por dónde quieren que vayamos
en este largo camino que se viene para Muchos Ciudad saludos para Tania preguntando, así como vos decías. Ahora también ya estábamos en Facebook, en lo que es TV Ciudad, y ya Azucena, bueno, nos estaba mandando saludos para el comienzo de la semana y solidaridad con Gabriel Pereira. Así que también nosotros, como decía Tania, recibimos, agradecemos y bueno, todo lo que sean aportes también, bienvenidos. Cordial saludo para Buba, que a través de Twitter se comunicaba también con nosotros y recordaba las intervenciones telefónicas de la época del pachequismo. Claro, en aquellas épocas, estamos hablando de la década del fines de los 60, ¿no? Principio de los 70, yo me imagino que sería una intervención telefónica que se enteraba todo el mundo, ¿no? Porque eran unos ruidos, había un montón de interferencia que te dabas cuenta que del otro lado, cuando vos hablabas con otra persona, te estarían escuchando por todas partes. Así que bueno, saludo para Hugo y para todos los que sin duda alguna les preocupa, ¿no? Este tema de que... Hablando de redes, el amigo Johans me escribe acá, nos habla de fútbol, dice que se nos fue un puntito, igual dimos lástima a los dos equipos. Sí, había que verlos de espalda este fin de hablando de Nacional y de Peñarol, que bueno, Peñarol marchó con Torque, ¿no? 1-0. Perdimos con Torque demostrando a todos aquellos que dicen que hay un fondo, que el fondo nunca se puede... No, bueno, pero siempre a ver, se hace un me esfuerzo pasa para que estar más abajo. Torque se hace inexpugnable prácticamente en el campeón del siglo. ¿verdad? Cualquiera, es inexpugnable, cualquiera, Torque, cualquiera. Creo que, si no me equivoco, ya están dando la estadística, creo que tiene 3 partidos a favor Torque, 2 empates y 2 derrotas. Lo mismo, primero empató con Rentista. Y bueno, Nacional, se van a la B, y Nacional nos empató Cerro Largo. No parejo el campeonato uruguayo, hay que ser hincha de cuadro. Sí, sin duda. Lo que hay que ser hincha de cuadro grande para quejarse de una derrota. Pero Fondo yo de también agua, estás hablando. 72 cuadros, que tiene la de la Yasa puesta hoy. Tavares, no me diga nada. Bueno. Yo hoy no preparé ninguna entrevista porque, claro, tuvieron el corazón las productoras de no asignarme tareas para la jornada de hoy, pero sé que ustedes tienen armado un programón. Sí, yo me voy a deleitar. Sí. En un ratito vamos a estar hablando con Águeda Restaino, que, bueno, ustedes la conocen, nosotros la conocemos por muchas tareas, entre otras con, bueno, el trabajo que viene realizando con la red de adultos mayores. Y el próximo 27 de septiembre va a estar presentando un libro que habla sobre varias cosas vinculadas a la tercera edad, pero se lo vamos a contar en un ratito nada más. Pero ahora, pegado a la pausa, hay más. No, antes vamos a tener también un breve contacto, exactamente, un breve contacto con México, México, porque hoy se están cumpliendo 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Magisterio de Ayotzinapa. Sí. Van a ver, ya hubo en estos últimos días varias protestas, se está preparando una movilización, varias movilizaciones en todo el país, bueno, en un caso que en las últimas horas ha develado algunos detalles tremendos, escabrosos, terribles de lo que fue esa desaparición. Desde hace un buen tiempo, como todos ustedes saben, se ha venido hablando de la reforma educativa, de la transformación educativa. Sobre todo la última semana que se han conocido muchas novedades. Hoy ya se encuentra aquí en los estudios y después de la pausa va a estar aquí con nosotros Robert Silva, presidente del CODICEN, para charlar acerca de todas esas novedades, para esclarecernos un poco más los caminos que está tomando este gobierno con respecto a esta reforma educativa. Variado, entretenido, más que actual, así que la pausa brevísima y volvemos enseguida. Robert Silva, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Gracias por venir. Un gusto, gracias por la invitación. Primera vez que estoy acá, felicitaciones. Bien, Muchas gracias. Realmente el gusto es nuestro porque además muchas cosas sucedieron esta semana que pasó con anuncios bien concretos. Pero si tuviéramos que seleccionar, ¿cuáles son los cambios que vamos a ver en estos primeros años de educación a partir del año que viene? Más materias, ¿cómo va a cambiar eso de 3 años más? No sé si sería... si serían escolares, si cambian, ¿cómo serían los principales cambios que van a haber? Yo pienso uno como madre, como padre. ¿Quiere saber? Quiere saber. Nosotros establecimos varias líneas de acción en este proceso de cambio educativo y una de ellas fundamental para cualquier país y para el Uruguay en particular es el cambio en lo que tiene que ver con la currícula, con lo curricular. Hablando sencillo, como lo entendemos, los planes y los programas.
La realidad de este país era que el sistema estaba curricular y en general, pero curricular en particular, estaba absolutamente fragmentado, para entendernos. Primaria hace su plan, secundaria su plan, UTU su plan, sin comunicación, sin diálogo. Entonces nos pasa, no solo por eso, pero también por eso, situaciones como que el tránsito educativo de nuestros estudiantes se ve seriamente afectado a medida que va pasando de nivel. No estoy diciendo nada nuevo. Primero de escuelas los que más repiten, primero de liceo de UTU los que más repiten, cuarto de liceo, primero de bachillerato de UTU los que más repiten. Cambian de ciclo y se le viene arriba todo el tema, a la vez que las diferencias en evaluación, en prácticas de distinta naturaleza en un subsistema y el otro. Nosotros comenzamos un cambio en donde desde la génesis se trabajó articuladamente. La centralidad de un sistema educativo son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Y lo curricular es fundamental e importante. Y nos comenzamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué educamos? ¿Para qué? ¿Y cómo lo hacemos? Y ahí primaria, secundaria y UTU se reunieron, comenzaron a trabajar, se gestó un marco curricular comprensivo de todo el sistema que establece las 10 competencias generales que tienen que tener nuestros estudiantes. Se siguió avanzando y ahora se presentó lo que el país hace mucho que hablaba, la necesidad de tener un plan de educación básica que tenga ese diálogo pedagógico, que tenga ese diálogo didáctico y que en definitiva tenga al estudiante un trayecto continuo que esté relacionado en el qué aprende, en el cómo aprende, en las prácticas que se llevan adelante. Y ahí se estableció que esa educación básica integrada hasta los 15 años tiene una primera parte que comprende la educación inicial, los chiquitos, 3, 4 y 5 años, primero y segundo de primaria, una segunda parte que es de tercero a sexto de primaria y luego un tercer ciclo que es lo que hasta ahora es primero, segundo y tercero, que va a ser séptimo, octavo y noveno en esa lógica de continuidad, de trayecto educativo en lo que respecta a la educación básica. Van a seguir estando, para entendernos, sí, y lo que tú decías, ¿verdad? Pienso, digo, ¿se van a meter en los liceales o no se van a meter? Van a seguir yendo a los liceos, van a seguir siendo a la UTU. Los locales van a seguir con la administración que tienen porque es un tema legal. Va a seguir dependiendo de secundaria. Va a seguir dependiendo de secundaria, va a seguir dependiendo de UTU. Pero lo que está cambiando, que a veces es difícil de explicar y más complejo de entender, es que la génesis, la concepción, la articulación, la coordinación del sistema educativo está comenzando a existir. Entonces, por eso, en esa continuidad, se considera fundamental identificar los grados como un trayecto que continúa, que sigue, que tiene relación, que tiene comunicación y que en definitiva no pesa sobre el estudiante y la familia su cambio de ciclo, sino que es el propio sistema educativo que se hace cargo a través de cambios en evaluación, a través de cambio en los contenidos, en una lógica distinta. Nosotros decimos, bueno, nuestros estudiantes tienen que tener, por ejemplo, competencia en pensamiento científico. Bueno, resulta fundamental que los contenidos que se están elaborando en este momento de los programas, de las asignaturas, apunten justamente o se conciban desde la lógica de en qué contribuyen para el desarrollo de esa competencia. Todos los programas y en particular los del espacio científico-matemático. ¿Cuáles son esos procedimientos de evaluación que dice que también van a cambiar? Bueno, los procedimientos de evaluación se ha constituido un equipo. Ustedes saben que acá hay una lógica de la repetición como fundamental criterio de evaluación, partiendo de un paradigma que nos han demostrado los estudios que no son tales. Es decir, acá hay una concepción que dice, el que repite es mejor porque aprende más y le va a ir mejor. Bueno, todo nos demuestra que es exactamente lo contrario. Entonces aquí no hay que poner repetición sí, repetición no, porque nosotros no queremos eliminar la repetición, pero sí queremos hacer que el sistema de evaluación se adapte al desarrollo del niño o del joven durante los trayectos educativos. Y que, por ejemplo, un niño de primero de escuela, capaz que no logró en el primer año todo lo que se espera de él en cuanto a aprendizajes, porque tiene múltiples situaciones. Tiene cuestiones propiamente cognitivas, pero también cuestiones familiares, sociales. Entonces, con un segundo año, seguramente, pasa en gran parte del mundo, seguramente con acompañamientos, con evaluaciones, va a lograr lo que se espera de él. Y vamos a tener una nueva herramienta, una nueva estrategia que va a determinar si continúa o no continúa, pero le va a dar más tiempo al estudiante para obtener los logros esperados de él y al docente para acompañarlo y en definitiva evaluar. Y no hacemos una cosa que es tan dramática
que es cortar, truncar la trayectoria de un niño o de un estudiante, ¿no? Van a ver, se va a extender el tiempo que escolares y liceales están en los centros educativos, porque esa era una de las cuestiones que se había de extender el tiempo pedagógico. Mismo me acuerdo de el propio Talvi diciendo hay que crear liceos, pero como especie de tiempo completo. Es decir, eso se va a tocar, va a haber cambios el año que viene. Nosotros, el sistema, no nosotros, ¿no? Incluso el propio Talvi, sino que esto es un proceso que viene hace mucho tiempo. Se ha generado evidencia en el país de lo bueno que es la extensión del tiempo pedagógico, sobre todo en contextos de mayor vulnerabilidad. No solo porque aprenden más, sino porque se los acompaña más, se los protege y se les da muchas veces posibilidades que en sus entornos lamentablemente no la tienen. Entonces nosotros estamos trabajando para extender ese tiempo, para hacer el tiempo completo en lo que es la gran deuda que tiene el país con la educación media, esta vez en los liceos y en las UTU. En los contextos vulnerables muchas veces salen de escuelas de tiempo completo y no tienen las prestaciones o los acompañamientos que tenían ahí en los liceos o en la UTU. Entonces estamos trabajando, mantuvimos lo que hay, tomamos mucha experiencia de gobiernos anteriores e incluso de profesionales de la educación que han hablado y han generado ideas sobre esto y vamos a crear, ya tenemos 29, tenemos 43 previstos para el 2023 y vamos a 60 en el 2025, lo que le hemos identificado con una gran mujer que se desarrolló en San José, que es María Espínola, una maestra del interior del país, creadora de la primera escuela técnica del interior en San José, en 1920. Entonces esos centros son los que van a estar en contexto vulnerable, con tiempo completo, con más acompañamiento, con nuevas figuras educativas, con permanencia de los docentes. 8 horas. 8 horas. En todo el país. En todo el país, sí. En esos 60 centros, después tenemos los liceos de tiempo extendido que ya venían, que si no me equivoco son 36, y tenemos 4 liceos de tiempo completo, más algunas escuelas técnicas, más los centros educativos asociados. La semana pasada ya se anunciaron algunos cambios en materia de la currícula, justamente, pero concretamente en las materias. ¿Cuáles son las que cambiarían? En la medida de que se acuerde, las podemos reiterar, pero sobre todas las cosas también, ¿qué va a pasar con la capacitación de los docentes? Que tienen que, evidentemente, supongo yo, que adaptarse, ¿no? A los que están ahora con las nuevas materias. Nosotros aquí tenemos y se ha generado toda una cuestión que es bien importante aclarar. Nosotros en todo cambio curricular siempre hay alguna movida que afecta a algunos, pero en esta hemos tratado de evitar prácticamente cualquier afectación de derecho de los docentes. Y en esto quiero ser claro. Que usted diga que una asignatura pasa a ser un taller no quiere decir que las horas se pierden, sino quiere decir que la metodología de enseñanza y de aprendizaje cambia y combina cuestiones de distinta naturaleza. Se ha hablado, y quiero ser explícito, respecto de las ciencias. Para nosotros, si hemos establecido que una de las competencias es el pensamiento científico, el aprendizaje y el desarrollo de nuestros estudiantes en lo que hace a la ciencia no es solo una cuestión de este gobierno, sino una cuestión país, que ustedes saben que es un déficit que tenemos. Entonces, por ejemplo, se han establecido en lo que hace a primero y segundo año que va a haber una introducción a las ciencias, pero luego va a haber talleres optativos obligatorios que van a estar al inicio del año para que los estudiantes opten entre unos y otros. Talleres de ciencia en primero y en segundo, más introducción a las ciencias, lo que hace que la carga horaria que tenía ciencias físicas antes se permanezca igual y se distribuye bajo esa modalidad. Lo mismo sucede en música, similar es lo de dibujo, lo mismo en formación ciudadana. Toco estas 4 porque son las que andan rumores y hay cierto nerviosismo docente. Entonces es bueno aclarar. Sí, química y física fueron de los que más mostraron preocupación. Química y física no pierden horas, mantienen las mismas horas que tienen hasta ahora, de una manera distinta, diferente. Surgen nuevas formas de ver, de analizar algunas disciplinas como pasa en el mundo. Por ejemplo, se introduce ciencias del ambiente, con un énfasis en lo biológico y con un énfasis en lo que hace a la geografía, que también se le incluye a la geografía dentro del espacio científico, que es lo que está pasando en el mundo y los especialistas nos ilustran respecto de eso. Para tratar de generar desde esas disciplinas conciencia desde los primeros años del tercer ciclo de la educación básica en nuestros estudiantes sobre la importancia de esos temas, sobre el rol que debe cumplir cada uno en la atención del medio ambiente en su conjunto. Pero lo que preguntó Marcelo con respecto a cómo los docentes se van a capacitar o adaptar, porque estamos hablando de que empieza en marzo del año que viene, ¿no? Y hay muchos docentes, porque estuvimos hablando con varios,
que no saben cómo van a funcionar. Digo, por eso tomo A ver, de vuelta la pregunta de él. acá esa es una, luego tenemos mundo contemporáneo, luego tenemos sociedad y comunicación, pero son disciplinas que van a estar desarrolladas con los docentes que ya tienen la formación y la titulación al respecto, desde una perspectiva metodológica y desde una propuesta educativa diferente. Entonces, los docentes aquí hemos demostrado, sobre todo en situaciones de pandemia, la posibilidad de resiliencia permanente, de adaptación a los cambios, de desarrollo de estrategias nuevas para atender a nuestros estudiantes. Creo que ese es un potencial que el país tiene y que lo tiene que aprovechar, sin perjuicio de las instancias de formación y desarrollo profesional que ya comenzaron. Ya hemos comenzado cursos de formación y de desarrollo profesional para 440 inspectores y más de 2.000 inspectores. Y en diciembre... Más de 440 inspectores, y 2.000 directores. Directores de centros educativos, que son, digamos, las columnas vertebrales para acompañar a su escuela, a su liceo, a su UTU, ¿verdad?, en este nuevo empoderamiento, que es un proceso que va a iniciarse en el 2023. Pero también vamos a establecer cursos de formación que comienzan a principio del año lectivo 2023 y van a continuarse durante todo el año. Pero a su vez van a haber mentores, facilitadores, acompañantes de los centros educativos desde marzo del 2023 para, como dije, estar al lado de las distintas instancias de este proceso de cambio. Pero reitero, muchas veces se subestima a los docentes. Se dice, bueno, pero tienen que tener una formación específica. Es cierto que hay que acompañar y hay que brindarla, pero también los docentes tienen formación, en su enorme mayoría, que les permite adecuarse a las nuevas realidades. ¿No le parece apresurado que los profesores estén capacitando a la misma vez que empiezan con estas nuevas modalidades? A ver, yo creo que la capacitación, si ustedes dicen, por ejemplo, se va a generar una asignatura absolutamente nueva, distinta, que requiere una formación específica para desarrollar la misma, puede ser. Creo que siendo reformulación de asignaturas que ya estaban, por ejemplo, mundo contemporáneo tiene una lógica de continuidad con la historia, para adecuar el aprendizaje y el desarrollo por parte de los estudiantes de cuestiones vinculadas a su cotidianidad, a su diario vivir, no requiere, me parece a mí, una formación diferente. Bien, escuchándolo a usted me surgen como varias preguntas, pero por ejemplo, ¿esto es cabalmente una reforma educativa o es una transformación educativa? Que ahí hay un matiz que me parece que estaría interesante, que, digo, en este caso que me responda, en cuanto a también a cuál es el paradigma que hay atrás, ¿no? ¿Es una reforma? Yo creo que esto es una transformación y no una reforma. Nosotros la concebimos siempre como una transformación porque debe ser algo dinámico, en permanente cambio, adecuación y evaluación. Ajá. Cuando usted habla de reforma, habla de algo que llegó, se hizo y se quedó. Ese ha sido uno de nuestros problemas en la educación. Fíjense que los programas y los contenidos de los programas, el más nuevo es el de primaria del año 2008. El de secundaria es del año 2006. Pero a su vez, como lo dice la gente que sabe, no lo digo yo, es primo hermano de planes del 40 y pico por cómo está concebido. Eso lleva a que hay algo, la educación muchas veces ha sido estática y eso es algo que hay que cambiar. Estos procesos de cambio que se llevan adelante se hacen hoy, con la evidencia que se tiene hoy, en la medida de que se concretan a partir de un momento que tienen que comenzar y luego hay un desarrollo permanente. Yo digo una cosa siempre, cuando ustedes inician un proceso de este tipo, lo que no puede pasar es que no esté unido al mismo un proceso de evaluación. Tiene que haber evaluación. Yo quiero hacer esto porque me parece en las actuales circunstancias que es lo mejor. Pero alguien externo tiene que estarlo evaluando y diciendo, bueno, se logró, no se logró, hay que reformular. Pero eso es lo que piden algunos docentes. Con un plan piloto. Lo del plan piloto. Claro. Eso no está. No, porque nosotros entendemos que la situación de la educación es de una situación de gravedad importante en cuanto a algunos sectores en particular. Si ustedes se ponen a pensar cuáles son la situación de egreso, por ejemplo, que es la que tanto se habla, quienes culminan la educación, más del 80% lo hacen
en los sectores de mayores recursos, que tienen mejor situación económica. No llegamos al 20% en los que tienen menos situación. Los más pobres son los más perjudicados. Lo mismo pasa en los aprendizajes. Claro, pero ahí no es un tema de educación, No, es un tema sí, de contexto. No, pero es un tema también de educación. Es un tema fundamental, porque ¿saben qué pasa cuando vos pensás así? Yo respeto esa posición. No, me parece que el contexto social, familiar... Pero no hay que debe- duda. A ver, no podemos cargarle a la educación todas las cuestiones Eso. propias de la situación de los jóvenes. Pero también hay una posición, y digo vos no porque tú pienses así, está bien, sino yo porque lo pregunté. expresaste. Hay mucha gente que dice, bueno, pero no es solo la educación, lo cual es cierto. Y nosotros no podemos pretender cambiar desde la educación. Tienen que cambiar A, B, C, D, F para poder cambiar. Yo les digo, no, porque así estamos. Y si nosotros no iniciamos un proceso de cambio en la educación, mientras esperamos que lo otro suceda, la situación sigue condenando a miles de uruguayos. Entonces nosotros entendimos, como se hizo en el 2006, esto no es nuevo, la reformulación del año 2006 en secundaria del gobierno de la época fue para todos los liceos, público y privado, para todos sin excepción. Nosotros entendemos que hay que seguir el mismo camino, que hay que hacerlo para todos en los grados establecidos, esto es, vamos a comenzar en educación inicial, primero y segundo de primaria, y en lo que actualmente es primero, segundo y tercero de liceo o UTU, o lo que va a ser el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno. Creemos que ahí es donde tenemos que comenzar el proceso, para todos. Robert, ¿y cuáles serían concretamente los beneficios para esos hogares más vulnerables? Parece otro 80% que con Sí. problemas de egreso, concretamente a través de estas medidas que van a tomar a través de esta transformación educativa. Yo creo que hay varias cuestiones bien importantes, que a veces es difícil de entenderlas. El trabajar en clave sistémica, es decir, el organizar un currículum con centralidad en el estudiante, aprendiendo de primaria, de secundaria y de UTU, y estableciendo estrategias comunes, conversadas y dialogadas, implica una cosa que no es menor, que es la personalización de la educación. La educación no es ni debe ser para todos lo mismo y en el mismo momento y en el mismo lugar. La educación tiene que permitir estrategias que aborden la complejidad propia del contexto y del estudiante. Esto es muy lindo decirlo, es muy difícil hacerlo. Por eso tiene que haber un currículum que sea flexible, un currículum que sea adaptable, un currículum que motive y que le dé al estudiante el sentido de valor que la educación tiene en la construcción de su proyecto de vida, que hoy no pasa. Hoy, para usar un lenguaje muchas veces los chiquilines, estudiar es un embole, ir al liceo, ¿no? Para un número muy importante, y sobre todo para los que están en contextos de mayor vulnerabilidad. Porque se les es muy difícil mantener su trayecto educativo, estar sentado tantas horas frente a un banco cuando pasan las distintas asignaturas que no coordinan, que no articulan muchas de ellas. Por eso también es muy importante el poner nuevas metodologías de trabajo. El trabajo por proyecto a partir del interés del estudiante, la resolución de situaciones, problemas. Y a su vez, y también, y con esto redondeo, es muy importante las nuevas posibilidades de acompañamiento que existan. Es decir, como se conoce vulgarmente muchas veces, las tutorías. Que existan tutorías, que existan instancias en donde cuando nos adelantamos y advertimos que el estudiante no está logrando lo que se espera de él, que exista la posibilidad de que sí lo logre. ¿Y qué pasa con los recursos, no? Porque mucho se ha hablado que hay una disminución de los recursos que tiene la ANEP desde 2019 a esta parte. Es decir, se necesita plata para una reforma, ¿no? Sí. Para las tutorías, para extender el tiempo pedagógico, quizás para que las clases sean más reducidas de alumnado. ¿Hay plata suficiente para hacer esta transformación? Respecto con lo último, te quiero decir que nosotros prácticamente hemos mantenido la cantidad de estudiantes por grupo. Incluso en algún nivel han disminuido. Ejemplo, educación inicial. Es decir, no es cierto que los grupos han crecido exponencialmente en cuanto a la cantidad de sus integrantes. Son públicas las cifras al respecto. Secundaria ha publicado su monitor educativo y primaria lo mismo. Creo que siempre la educación, yo lo aprendí con un grande, que era Germán Rama, siempre la educación precisa más plata, siempre. Eso es así, porque se requieren siempre el desarrollo de nuevas estrategias, máxime en un sistema como el nuestro, que para lo que es la escala país es un sistema muy extendido,
muy amplio, absolutamente republicano y democrático. Lo que otros países están peleando, que es la gratuidad de todos los niveles educativos, nosotros la tenemos hace décadas. Fuimos pioneros en educación laica, gratuita y obligatoria, y de verdad, no en el eslogan. Entonces, es un sistema que requiere recursos. Nosotros hemos pedido recursos, nos han dado una cifra importante a nuestro criterio. Sin perjuicio, creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en tener más recursos, y además otra cuestión que no es menor, que es administrar mejor. Eso también. Cuando a veces a nosotros se nos critica y se nos dice, se cierran los grupos porque hay recortes, yo lo quiero decir. Los grupos se construyen, particularmente en secundarias, donde ha estado la mayor discusión, los grupos se construyen a partir de la detección de necesidades de las direcciones, de los liceos y de los equipos inspectivos, en función de la cantidad de estudiantes y en función de los requerimientos de la zona de que se trate. Y si bien no hay un mínimo de estudiantes, sí hay criterios generales. Pero así como se crea un grupo de un sexto en Bernabé Rivera con 7 alumnos, no es bueno que en un liceo montevideano, en un turno, o en un liceo urbano, en un turno existan 2 cuartos con 12, 13 alumnos cada uno, porque puede haber uno y ese grupo se lleva a otro lado. ¿Y cuáles van a ser Esa los es la recursos lógica. que tiene? Pienso porque hasta además, y ya dejo también Marcelo que tiene más preguntas y se nos está acabando el tiempo, pero digo, Sí. hasta la alimentación escolar que necesita recursos, es decir, Sí, pero ¿cuántos recursos estarían necesitando o llevaría esta reforma? Sí, nosotros para lo que es prácticamente la reforma en lo que hace al cambio en lo curricular y en los centros María Espínola, los recursos que pedimos nos fueron entregados, los tenemos. O sea que creo que eso hay posibilidad de continuar adelante. Quizás tenemos alguna situación a analizar en lo que hace a la infraestructura y en lo que hace a la atención de un déficit que nosotros heredamos y que la plata no nos fue entregada, de UTU particularmente. Entonces ahí tendremos que ver cómo administramos la situación, pero en definitiva creo que son 2 componentes, más recursos y mejor administración. Robert, el clima en el que se está llevando a cabo o se está proyectando esta transformación educativa no parece ser el mejor, mucha crispación, lo vemos todos los días. Del lado de los docentes, fundamentalmente, se reclama mayor atención a sus inquietudes, mayor participación en esta transformación educativa. Va a haber, este proyecto se va a transmitir a las asambleas técnico-docentes recién el mes de noviembre. Muchos lo que están señalando es que no va a haber tiempo para que, en caso de que pueda haber algunas modificaciones, algunos cambios se puedan llevar adelante, porque en definitiva el tiempo es algo que apremia. ¿Qué se le responde, sobre todo, por ejemplo, a los docentes con respecto a estos temas? Yo creo que hay actitudes a veces que marcan un poco, ¿no? Yo creo firmemente en la participación, hemos generado diversas instancias, esta es, yo siempre digo, la transformación o la reforma, o como se la quiera llamar, como la identifique cada uno, que mayor participación ha tenido en diversos ámbitos. Sin perjuicio, siempre abierto a más, mejor participación, y por eso ahora en la instancia de formulación de los programas, que algunos dicen, hablando medio criollo, que es donde se corta el bacalao. En todo lo que es la formulación de los programas, hay un equipo de más de 100 docentes que está trabajando y están los representantes de las ATD desde hace más de un mes, ya. Entonces creo que ya se ha gestado en la formulación programática participación de ATD de primaria, participación de ATD de UTU, lamentablemente la de secundaria se retiró, o sea que cuando llegue a noviembre, los que se quedaron en el proceso van a tener, como están teniendo, múltiples espacios de participación y de hacer escuchar su voz. Y al noviembre, una nacional en todos los subsistemas, ¿no? El otro grupo de opinión que viene también pisando fuerte son los estudiantes, con el tema de las ocupaciones. Últimamente ya han sabido que se han prohibido las ocupaciones por parte de los estudiantes de los liceos. Hemos tenido oportunidad de charlar con abogados laboralistas, que señalaban que no era ni constitucional ni legalmente, por lo menos no estaría habilitada las autoridades a prohibir las ocupaciones. Sí, después obviamente a desalojarlas, pero no a prohibirlas. ¿Qué opinión tienen ustedes? Mira, nosotros hemos estado discutiendo esto en el CODICEN, esto es en particular en secundaria, donde hemos llegado a la conclusión que claramente el decreto del año 2020 no rige, porque refiere al mundo del trabajo, a los trabajadores, entonces para el caso de estudiantes no rige, y a partir de la autonomía que
que la ANEP tiene como ente autónomo, establece sus estatutos y sus reglamentos, los cuales son de aplicación. Y el proceder de secundaria no ha sido, digamos, prohibir la ocupación. Lo que ha sido lo de secundaria es decir, nosotros no vamos a entregar más los centros y por lo tanto los estudiantes que quieran manifestar y hacer sentir su opinión lo pueden hacer perfectamente. La protesta en una república tiene que estar garantizada y lo está. Lo que los estudiantes no pueden hacer es coartar el derecho de otros estudiantes, de la enorme mayoría, que quieren estudiar. No puede coartar el derecho de los docentes y los trabajadores que quieren ingresar a desarrollar sus clases y sus actividades. Entonces, la protesta está, el centro educativo no se entrega y los estudiantes que quieren protestar, protestan, los que quieren ingresar a clase ingresan, los docentes que quieren ingresar, ingresan. Eso es el criterio que ha tomado secundaria, que es un cambio, y es cierto, porque comenzó a aplicar el Estatuto del Estudiante, que está vigente desde el año 2005, lo aprobó el gobierno que asumió en ese momento, y que establece que los estudiantes deben garantizar todo aquello concerniente al normal funcionamiento del liceo. Entonces, por lo tanto, está dentro del marco normativo y constitucional, son los informes que nosotros tenemos. Ellos sostienen o seguirán sosteniendo que parte de la protesta es precisamente la ocupación, como los trabajadores sostienen que parte de su derecho a huelga es ocupar la Claro, huelga de pero trabajo. los trabajadores también vieron que a partir de la llamada ley de urgente consideración, la ocupación no puede impedir. Se garantiza el derecho al trabajo y se garantiza el derecho a la protesta o a la huelga o a como lo identifiquemos. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que armonizar y lograr que convivan con los legítimos intereses y perspectivas de cada uno, ¿no? Bien, ya en el cierre, por lo menos para mí, usted es claramente la persona que lidera esta transformación educativa. Pero hay varios integrantes desde el Partido Colorado que lo señalan como posible candidato. ¿Qué pasará en octubre del 2023, pensando que sería la fecha límite para ser candidato? ¿Quién queda al frente de esta reforma educativa? Por eso está apurando la reforma, para dejarla pronta. A ver, ¿Qué momento? Yo creo que acá es bien importante tener claro, esto es un discurso que se ha comenzado a gestar de algunos actores, en particular de algún sindicato de la educación, que tiene un modus operandi que yo lo critico más. No hablé con el sindicato. No, pero no digo que tú lo estés diciendo porque lo dice el sindicato. Digo, reconozco que está. Sí, que está. ¿Verdad? Pero quien lo comenzó a poner sobre la mesa fue un sindicato, a decir que todo esto que estamos haciendo es producto de mandato internacional de los organismos internacionales, condena la educación al mercantilismo, la subordina al trabajo, entre otras cosas que hace mucho tiempo escuchamos. Entonces, este proceso de cambio que estamos llevando adelante es juzgado de esa forma. Lo asocian con una determinada persona, en ese caso conmigo, y luego establecen que esa persona no está haciendo todo eso para cambiar la educación, sino que además lo está haciendo para satisfacer un interés personal y político. Y yo quiero ser claro en esto, pero contundente. Yo trabajo 12 o 14 horas por día porque con lo que estoy absolutamente comprometido, con lo que pierdo el sueño y vivo un día sí y otro también, junto a un gran equipo, es por cambiar la educación. Yo no estoy pensando en ninguna candidatura y lo quiero desterrar de plano, porque no es así en primer lugar. Pero además, yo no podría, porque iría contra la esencia de uno mismo, poner de rehén a la educación de intereses político-partidarios o político-electorales. Así que lo destierro plenamente y les digo, sí estoy pensando en cómo vamos a transformar la educación en el 23, en el 24 y dejarla de la mejor manera posible para los que vengan en el 25, sean los que sean, continúen este proceso de transformación que el país no lo puede seguir postergando. Pero Robert, también hay un costado amable de la cuestión político-electoral. A ver. Te va bien con la reforma o arrancás bien con la reforma, hay un sector de la población que te identifica como que, bueno, la lideraste y todo eso, y puede ser el premio, no malo que lo estás haciendo para aquello, sino que el premio, estás dentro de un sector que Ciudadanos, que su líder ya no está más, que es Ernesto Talvi, y podrías pasar a ser el líder, pero no por algo
porque lo estás buscando a través de la reforma. Miren, yo les sino voy que se da como una yo les cuestión voy a decir natural. una cosa que siempre la dije y es la verdad. Yo me metí en la política y fui candidato a vicepresidente porque estando en el gobierno de la educación de la administración pasada, me di cuenta que la única manera de cambiar la educación era cambiar el gobierno. Entonces, cuando a mí me llamaron y me dijeron, vení a colaborar, integrá este equipo, vos podés ayudar. Entonces, largué lo que estaba y me fui. Mi vocación de vida y de perspectiva es la educación, porque creo que es la herramienta más importante para generar oportunidades a los que menos tienen, o a la gente como yo, que vengo del medio, del interior, del norte del país, de hace tantas décadas atrás, con un padre que tenía sexto escuela rural, con una madre que era maestra y que lo único que me decía, miren, a usted lo que le vamos a dejar es la educación, para que usted en la vida sea lo que quiere ser. Y yo lo logré, entonces no me resigno a que la educación esté en el estado que está. Y por eso mi vocación de vida es esa, estoy trabajando para eso, y el pasaje que tuve fue por la circunstancia que acabo de explicar. Roberto Silva, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Un gusto. Pausa y ya seguimos con Ciudad Vida. No se vayan. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros. Son las 9 de la mañana, 33 minutos. Vamos a seguir con otros asuntos destacados hoy en Ciudad Viva y es por eso que, como ven, ya estamos con Águeda Restaino. Águeda, bienvenida. Buen día. Gracias. Gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, esto es como si fuera mi casa. Claro que sí, es su casa, Águeda. Bueno, y en esta ocasión, nosotros, bueno, ya lo decíamos más temprano, la conocemos por su trabajo con la red de adultos mayores, también por, bueno, que es directiva de AUDAC, la Asociación de Auxiliares y Animadores Gerontológicos del Uruguay, pero en el día de mañana va a estar Águeda presentando una nueva publicación, un nuevo libro, no es el primero, ya por el 96 se escribió otro, pero está definido como Siempre es nuestro tiempo. Así se llama este libro. Contanos un poco de qué va. Bueno, el libro es Siempre es nuestro tiempo, fue un título que lo pensé mucho, a ver cómo... que no quería poner que reflejara lo que decía el interior del libro. Pero además, como es un sueño que tenía hacer esto, con todos los movimientos de personas mayores en nuestro país. Visto desde mi punto de vista, son relatos, no es investigación, tiene también algunos temas sacados de determinadas revistas o libros que fueron dándose en el correr del tiempo. Ahí está. No es una investigación, No es pero una... de todas maneras, con la experiencia en territorio que tenés y de toda tu labor, se puede decir que perfectamente podrías haber sido una investigadora. No, lo que pasa es que no quiero confundir investigadora con relatos. Yo no fui a buscar datos determinados, sino lo hice desde mi propia vivencia. ¿Qué ocurre? Que en la época de mi papá, era la época de don Paulino González, y me acuerdo que el papá dio 5 pesos y un ladrillo para el Palacio Don Paulino, que después al final eso no siguió, no tuvo su fin, como todas las cosas en la vida. A veces cambian las autoridades, cambian las cosas, y bueno, y ahí fue que ese palacio no llegó a ser... No prosperó lo que quería. Entonces, desde ahí... me gustó siempre mucho el trabajo social, en la parte del gremio, en la parte de atención personalizada al usuario, todo ese tipo de cosas siempre me gustaron. Allá por los años 80, 85, mejor dicho, desde el 85, estuve en el movimiento de mujeres, en la Unión de Mujeres Uruguayas, trabajando por los derechos de las mujeres, por todo ese tema.
Pero ya llegando casi a mi propia vejez, entrando en mi propia vejez, en el 90, cuando se inició la Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo, ahí ya empecé a trabajar en este tema. Ahí está. Una vejez activa, que eso es muy importante además, ¿no? Claro, porque no solamente, yo siempre le digo a todas las personas, hay que mantenerse activa. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a tener una mejor calidad de vida. Claro. Porque además hay una impresión de que los viejos somos descartables, que los viejos no servimos, que los viejos terminamos ya nuestra etapa. Y eso no es así. Es decir, cada persona envejece como ha vivido, pero a su vez tiene que ayudarse en esta etapa, ¿no? Y yo tengo por suerte mis hijos, mis nietos, que entienden el tema y que me apoyan, y este evento va a ser un poco familiar Ahí también. está. ¿Cómo hacer para mantenerse activo ya entrado en años, pero activo físicamente y también, bueno, la cabecita que es muy, muy, muy importante? ¿Cuáles son las recomendaciones allí, no? Imagino mucha gente que nos está viendo ahora y dice, bueno, me falta voluntad, no lo quiero hacer, no sé por dónde empezar. Bueno, lo primero que hay que hacer es estar en grupos, ¿no? No quedarse aislado. No aislarse. La pandemia ha llevado mucho temor, mucho miedo, pero también por la imagen que se dio, una imagen de los viejos, pobrecitos viejitos, pobrecitos abuelitos, quédense, y no es así. Es decir, tenemos la problemática de cualquier persona que si tiene, que puede tener un problema, una enfermedad, cualquier cosa, pero no es que solo por la edad se puedan tener cosas. Hay que mantenerse, entrar a grupos, hacer coro, danza, teatro, todo lo que active la creatividad y sea algo placentero. ¿Y por dónde empujo? ¿A una señora, a un caballero que nos está mirando ahora y dice, bueno, está, pero no tengo la voluntad, no sé cómo hacer? ¿Por dónde es la cosa? ¿Por dónde voy? Pues primero, conversar con alguien. Nunca quedarse solo. Puede ser familia, amistades, lo que sea. A ver, yo estoy solo, aburrido, no quiero ir a ningún lado, ¿qué puedo hacer? Hay un cuento fantástico que dice que el amigo que falta. Un señor iba siempre a un grupo y un día se aburre y no va. Pero los amigos dicen, voy a ir a ver a fulano, ¿qué es lo que pasa? Y llega a su casa y lo encuentra sentado contra la estufa, calentito, con la estufa leña. Entonces el amigo que llega no le dice a qué va. Agarra una brasa, la pone para un costado y la brasa se empieza a morir. Y la pone de nuevo en el fuego y la llama reactiva. Y se va. Y le dice, bueno, amigo, me voy. Y dice, muchas gracias por el mensaje. Le dejó el ejemplo ahí. El ejemplo. Con lo que había que hacer. Hay que estar, participar. Pero a veces hay gente que no le gusta participar en un grupo, pero sí puede ir a hacer un club, a hacer hidrogimnasia o hacer gimnasia para personas mayores o ir a ver espectáculos y estar cerca, ¿no? Acá hay varias cosas cuando preguntamos. Está el problema económico, Sí. porque es un problema fundamental. ¿Qué le voy a decir a una persona que está viviendo lejos, con bajos recursos, que sin apoyo de ningún tipo, que se integre si tiene otras situaciones que le afectan? Claro, claro. Entonces la cuestión es también uno poder estar cerca para poder ayudar a esa gente. Siempre es nuestro tiempo, ayer, hoy y siempre, la persona mayor presente. Así se llama el libro que va a estar siendo presentado mañana, nada más y nada menos que en la Sala Citarrosa. Es así, mañana a las 19 horas en la Sala Citarrosa, entrada libre, que vengan todos los que quieran.
Va a haber algunas sorpresitas, porque no es solamente la presentación del libro, sino va a haber música y algunas cosas más. Y después terminamos en un brindis a la salida. Que nunca falte el brindis. No, que nunca falte. No. Bueno, antes de cerrar, te quiero felicitar por el trabajo que venís realizando hace muchísimos años, por el ejemplo de vida que sos y por esta publicación. Quiero comentar esto porque yo tengo bastante memoria y siempre, como tengo familiares que han tenido Alzheimer, dije, no puedo quedarme fuera sin hacer cosas de mi memoria. Y dos amigas, Ofelia Falcone y Paulina Tonaza, me decían, tenés que escribir esto porque si no se pierde. Claro. Y ese era mi sueño, poder escribirlo. Y la pandemia me ayudó a empezar. Aprovechaste ese tiempito. Yo sé que no se le pregunta la edad a una dama, pero ¿cuántos años tenés de edad? 82. 82. 82, ya para 83 en febrero. En febrero, estamos ahí, estamos cerquita de los 73. Bueno, reitero las felicitaciones. Mañana a las 19 horas la presentación. Y bueno, un gusto tenerte por acá, como siempre. Bueno, muchas gracias, como siempre, y espero a todos por allá. Muy bien, mañana a las 19 horas en la sala Cita Rosa. Nosotros de acá nos vamos al móvil porque allí está Luca Veloz. Adelante, Luca, buen día. Gracias, compañeros. Estamos en el piso 19 del Hospital de Clínicas porque esta semana comienza una serie de acciones académicas hacia el Hospital del Futuro y estamos con el director del hospital, Álvaro Villar. Doctor, bueno, estas jornadas que empiezan hoy van hasta el viernes y que tienen... por ejemplo, la apertura con el decano de Facultad de Arquitectura, Andrés Danz. Sí, es una semana que hacemos todos los años en septiembre, que coincide con el cumpleaños del hospital. El hospital cumplió el 21 69 años, así que vamos por los 70 años ahora, y estamos discutiendo qué hospital queremos, cuál es el hospital que necesitamos para los próximos 20 años, y nos parece que era una forma muy interesante de empezar esta discusión, invitando a los arquitectos, sobre todo al decano de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Danza, que tiene experiencia en la construcción de hospitales y que incluso hizo un proyecto para la remodelación del Hospital de Clínicas. Un hospital que está tomando nuevo curso después de un periodo donde estaba un poco alicaído, en lo edilicio está retomando su brillo. El hospital tiene desafíos muy importantes para adelante. Cómo modificamos los procesos, cambió mucho el mundo desde que fue construido este hospital hasta hoy. Los tiempos de internación son mucho menores, las cirugías permiten que el paciente se vaya muchas veces de alta el mismo día, antes pasaban meses internados, y los estudios diagnósticos permiten hoy que en un día un paciente pueda ser estudiado, una persona pueda ser estudiada completamente. Entonces todos esos flujos cambiaron y hay que adecuar la arquitectura hospitalaria a eso. Un hospital que además es universitario, es decir, es docente, es decir, que nosotros acá tenemos la formación de miles de estudiantes, tenemos que es un hospital de investigación, entonces hay un piso entero del hospital destinado a laboratorios de investigaciones y son desafíos muy importantes. Y, doctor, está la discusión si debe permanecer aquí, si se debe construir otro nuevo hospital universitario, en qué nivel está de proceso eso dentro de la dirección, hacia dónde va. Bueno, para nosotros es un puntapié inicial importante que el presidente de la República haya planteado que quiere ir por un hospital de clínicas nuevo, que quiere que ese sea el edificio del Bicentenario, es decir, cuando como país cumplamos 200 años de la Declaratoria de Independencia, que el edificio que se inaugure sea un nuevo hospital. Nuestro rol es promover esa discusión, ese debate de qué hospital se quiere desde el punto de vista médico, sanitario, desde el punto de vista funcional y también desde el punto de vista docente y académico, ¿no? Y investigación.
en el mundo, los modelos se dice que son más bajos. Esto entra en nuestra ciudad y en el esquema del hospital, que además es referencia para todo el sur, ¿verdad? Se habla del 20% de ACE que se atiende aquí. Bueno, escuchemos lo que dicen los arquitectos, si tienen que ser verticales, horizontales, cuánto han cambiado los ascensores nuevos, los sistemas de elevadores nuevos, todos esos desafíos y cómo hay que caminar para que la relación con el sistema de salud sea más fluida y más dinámica, ¿no? Con todo lo que es la informática, la incorporación de tecnologías dentro del hospital, ¿no? A propósito de eso, el Hospital de Clínicas atiende, decimos, una porción importante de ACE en cuanto está la inclusión al sistema de salud y ahora está en discusión justo el presupuesto. ¿Cómo está el presupuesto? El Hospital de Clínicas realiza aproximadamente un 12% de las actividades de asistencia de todo ACE. Nosotros tenemos una población de unos 300.000 habitantes de referencia, pero además somos centro de referencia en varias patologías, en cirugía cardíaca, en toda la parte de tratamiento cardiovascular, en el tratamiento del ACV, somos una referencia nacional. Recientemente fuimos nombrados centro de referencia para el Parkinson y el hospital está trabajando en la posibilidad de realizar acá el trasplante de médula ósea, el trasplante de reno pancreático, se realiza acá el trasplante renal, es decir, es un hospital que tiene una relación con ACE y con el sistema de salud muy importante y muy variada. Pero queremos más de eso, queremos que el hospital juegue un rol en la innovación mucho más fuerte. Algunos recursos ya le dieron a través de programas con la rendición de cuentas, pero ¿faltan más? Tenemos que mejorar sin duda los sueldos, la retribución de los funcionarios como una forma de realmente que el hospital pueda tener los mejores profesionales acá, los mejores docentes, los mejores trabajadores. Es muy importante sobre todo la mejora de las retribuciones en el personal de enfermería. Si yo fuera a decir cuál es el desafío para los próximos años más importante que tenemos desde el punto de vista de asistencia, es mejorar la retribución de enfermería, mejorar la retribución de las licenciadas universitarias. Se ha demostrado a nivel mundial que la mejora de enfermería es clave para mejorar la asistencia y la seguridad de los pacientes. Muchísimas gracias al director del Hospital de Clínicas, el doctor Álvaro Villar. Unas jornadas que van hasta el viernes, discusión académica sobre el Hospital del Futuro. Muy bien, Luca, muchas gracias por tu trabajo allí. Nosotros hacemos una breve pausa. A la vuelta nos vamos a México y tenemos también agenda cultural. Quédese con nosotros. Hoy se están cumpliendo 8 años de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en México, concretamente en Ayotzinapa. Han surgido en las últimas horas algunos detalles de las últimas horas de estos estudiantes y hay una gran manifestación prevista para esta jornada en distintos puntos del país. Para profundizar en esto, estamos en contacto con la periodista Eliana Gillet. Eliana, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Un saludo para ti y para la audiencia. Igualmente para ti. Bueno, datos realmente, no sé si decirles escabrosos, pero tremendos, se conocieron en un informe y que fueron publicados además en las últimas horas con varias críticas por los detalles que se dieron. Pero, ¿qué se ha sabido hasta a nivel judicial sobre este caso en estas últimas horas? Pues bien, las revelaciones comienzan en realidad a fines del mes de marzo, cuando el grupo interdisciplinario de expertos independientes emite su tercer informe sobre el caso, que ha tenido una participación esencial, sobre todo en desmontar aquello que se conoció como la verdad histórica, que hoy coloquialmente en México se le dice la mentira histórica, ya que intentó forzar una versión sobre el paradero de los jóvenes, sobre lo que había ocurrido ese día, que se ha falseado, que se ha descartado gracias a la participación de estos expertos y también del equipo argentino de antropología forense. Ese tercer informe reveló
cosas muy importantes gracias al acceso que se tuvo a fines del año 2020 a una serie de archivos militares que estaban en custodia del 27 Batallón de Iguala, también en la 35 Zona Militar en Chilpancingo, y se presume obviamente que el cúmulo de información en poder de tanto la Secretaría de Defensa como de Marina es muy nutrido. Se supo entonces de la existencia de un video que revela la participación de la Marina, que confirma una amplia participación del ejército mexicano en la noche del 26 y el 27 de septiembre del 2014, y también la existencia de infiltrados, entre ellos uno de los jóvenes que está desaparecido, hoy se está confirmado, es un militar en actividad que estaba reportando para los servicios de inteligencia militar, que venían siguiendo y que tuvieron un conocimiento pleno desde el primer momento de que estos muchachos son estudiantes que estaban en una manifestación tomando autobuses para poder viajar a la Ciudad de México el 2 de octubre, donde se iba a conmemorar un nuevo aniversario de la masacre de Tlatelolco. Eliana, hay 3 militares que ya están detenidos por el caso, pero ha habido, si bien ha habido avances, también ha habido contramarchas, porque 21 personas que iban a estar citadas por la Fiscalía ya no estarán citadas. Hay una denuncia que anunció el presidente Manuel López Obrador respecto a la actuación de algunos jueces en el caso. ¿Avanza? Avanza increíblemente, considerando que este país tiene un largo historial, igualmente que el nuestro, de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el ejército desde los 60. Es la primera vez en la historia mexicana que 4 militares están en este momento presos, procesados por crimen organizado, desaparición forzada, delitos contra la administración de justicia. El primero de ellos fue el coronel José Martínez Crespo, adscrito al 27 Batallón de Infantería, que fue detenido en noviembre del año 2020, y recientemente se detuvieron a otros 3 militares, al general en retiro José Rodríguez Pérez, en ese momento también comandante del 27 Batallón, al sargento Eduardo Mota Esquivel y al subteniente Alejandro Pirita, que junto al ex secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Felipe Flores Velázquez, han sido acusados de desaparición forzada y están detenidos en este momento. Estas detenciones se dieron al otro día de la publicación de este informe, el 18 de agosto último, que fue una sorpresa tanto para los expertos independientes como para los familiares, que se enteraron en una reunión tenida ese mismo día, tanto con el presidente López Obrador como con las principales autoridades que tienen que ver con el caso, entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que fue quien se encargó de más tarde dar información a la prensa sobre este informe. Fue sintomático que al día siguiente también se detuviera a quien fue señalado como el principal artífice de esta mentira histórica, al ex fiscal, procurador Jesús Murillo Caram, que también está preso, un actor político de larga trayectoria vinculado al priismo mexicano, quien está enfrentando también cargos por tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, porque la tortura sobre todo porque se reconoce que fue la principal herramienta, a pesar de lo difícil que sea escuchar esas palabras, para crear esta falsedad. Lo que me preguntas de la filtración, Pilar, sí te escucho. No, porque ya tenemos que ir cerrando. Digo, una respuesta bien breve tuya, y además, ¿qué se espera para hoy? Porque se espera una gran serie de manifestaciones y protestas para llegar a la verdad. Exactamente. En este marco, ayer toda esta semana ha habido movilizaciones de los familiares de los estudiantes actuales de Ayotzinapa, que han estado manifestándose en distintas ciudades del estado de Guerrero, y también ya
en varios puntos de la capital mexicana, como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de Israel, que tiene que ver con un pedido pendiente de extradición de Tomás Herón de Lucio, que también es otro de los funcionarios que está señalado como responsable de esta mentira histórica, y una movilización histórica que se dio este viernes en el campo militar número 1, donde están detenidos algunos de estos militares, que nunca había sido señalado, nunca se había logrado una manifestación de esa envergadura como la que se vivió este viernes, y que fue la previa de esta filtración. Originalmente el informe que se conoce se había dado a la prensa testado, con tachada la información que sobre todo tiene que ver con las fuentes que dieron la información, y con más de 400 mensajes de texto, capturas de WhatsApp de mensajes de texto que ayer este fin de semana fueron filtrados a la prensa, y que generó también una discusión muy grande sobre la pertinencia de discutir públicamente sobre estos temas en el medio de muchas, como preguntabas al inicio, deficiencias en la investigación, ya que de las 83 órdenes de aprehensión que se tienen, 21 fueron echadas abajo al pedido de la propia Fiscalía, y de los cuales 16 son militares que participaron esa noche. Todo este contexto está dado en que hoy se va a realizar, como bien dices, Pilar, la manifestación grande del Ángel de la Independencia, la Avenida Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, donde estaremos también dando cobertura y seguimiento a este reclamo, que sigue insistiendo en saber dónde están los estudiantes, ya que es la parte aún más endeble de la información nueva que se tiene en este momento. Bien, Eliana Gillet, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero seguiremos atentamente qué es lo que pasa hoy, porque hay muchos ojos mirando a México, y sobre todo también hasta para cuidar la cobertura que se hace en esta situación, porque va a ser multitudinaria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Bien, momento, ¿no? Qué momento lo que se vive en México, Sí, pero tremendo. bueno, acá también se viven otras cosas, y hay muchas cosas para recomendar. ¿Qué semanita también que bueno, tuvimos ayer las elecciones en Italia, En países Italia. importantes. Sí. Próximo domingo, elecciones en Brasil, ¿no? Qué semanas de gran importancia. Aparentemente, además, por lo que dicen las encuestas, con signos bien distintos. Bueno, lo que dicen las encuestas en Brasil, en Italia ya se pronunció. Ganó primera ministra. Exacto, que la primera ministra de ultraderecha, liderando una coalición de centro-derecha, se han quedado con las elecciones en Italia. Y en Brasil, aparentemente, todo indica que, como nos decía Marcelo Aguilar, que Lula será el presidente, pero ya tendremos tiempo de charlar de todo esto en el resto de la semana. Sí, quería decir nada más que es una de las cosas que nos enorgullece como colectivo de este programa, es esta referencia de los colegas en el exterior, esa mirada sobre el mundo internacional, y que tenemos el privilegio de poder llevar a sus hogares. Así que un beso grande a Eliana, y bueno, está entre las favoritas. Una fenómena, Eliana. Es una fenómena, la verdad que sí. ¿Querés Bueno, hablar de...? Sí, eso, justamente. Dame Metropolitana, a ver. Agenda cultural no, porque ya después nos corretean, son las 10 de la mañana. Métale, agenda cultural, hay mucho para contar y ofrecer. Parece que está hablando de mi licencia. 3 días y una vida se llama el comienzo de esta agenda cultural, ¿o no? Parece que fue hace 3 años que me fui. Es una película del francés, y mirá con qué pronunciación vine. Raúl Antoine. Nicolás Ah, no. Boucrier. ¿Cómo es? Nicolás Boucrier. Perdónenme. Y anda a chequearlo. Basada en la novela homónima de Pierre Lemaitre. Asesorada por Cecilia Caraballo, la mejor maquilladora del mundo y la galaxia. Es una historia que transcurre en 1999, en plena Navidad, y en un pueblo en la región de las Andenas. La vida de un chico llamado Antoine, y mirá el homenaje a nuestra grúa, uno de nuestros camarógrafos aquí en estudio, se verá pronto devastada por 3 eventos. La muerte de un perro, la desaparición de un niño y una fuerte tormenta. Este policial se puede ver en Cultural Alfabeta, Cinemateca y Live 21. ¿Y de la grúa no dice nada? De la grúa no dice nada, pero entonces se lo preguntamos a estamos Antoine después. Pierre Lemaitre es uno de los escritores de novelas policiales más importantes del mundo, no solo franceses, ¿no? Tiene un montón de libros de estos que, wow, son adictivos, eso que no puedes los agarrar si no los puedes largar. Además te trae cosas. Así que, espera un poquito, ahora vamos con el chiste. Pero además quería decir, esto de llevar sus novelas a la película debe ser muy interesante. Estaremos atentos. ¿Qué me dijo? No, nada, no importa. ¿Tiene algo para contarnos usted? Yo le voy a contar una cosa, que está disponible en todas las plataformas digitales. El álbum doble además, porque participan un montón de artistas, Macu Está Cantado, que es el homenaje que se le hizo a Macunaíma en la Sala Citarrosa el pasado 15 de julio. Un gran recital donde participaron un montón de artistas, 22 artistas,
Y ahora Ayui lo ha editado en formato de disco, pero también se puede, como decíamos, pueden acceder a él en todas las plataformas. Es un proyecto musical y literario ideado por Demian Caula y Carolina de Cuadro, que reunió artistas como, por ejemplo, Walter Bordoni, Mauricio Gual, Daniel Amaro, Sara Sabaj, Carmen Pi, La Tabaré, Vera Sierra, Rosana Tadei, entre otros. Y también participan artistas de Brasil y de Argentina. Así que está buenísimo para acceder y tener ahí cerquita el homenaje a Macunaíma. Macunaíma, que fue una persona de esta casa. ¿Cómo no? Durante mucho tiempo, ¿no? Muchos Aparte, dando su alegría, me acuerdo hasta organizó un tiempo ¿te acordás? Una comida en un lugar que él estaba vinculado, no sé, digo, él siempre amoroso, ¿no? Sí. Ese nervioso que venía y te tocaba. Sí. Siempre saludaba. Qué maravilla. Bueno, muy bien. Bueno, Macu está cantado, así que bueno, linda recomendación. Póngale énfasis porque esta es una de mis favoritas del mundo. Tengo una más y que sí, que canta muy bien. Estoy hablando de Marisa Monchi, Marisa Monte. Bien lo pronunciás. Sí, gracias, señora. Tengo Academia Spitman. Regresa a Uruguay, Marisa Monchi, a presentar su nuevo disco, Portas, su último trabajo tras 10 años de no lanzar un disco como solista. La cantautora brasileña llega al Auditorio del Sodre con 16 canciones inéditas, que cuenta además con la participación de David Byrne, Julieta Venegas, Jorge Drexler, Nando Reis y Arnaldo Antunes, entre otros. Hay 2 funciones, mañana y el miércoles a las 21 horas. No puedes decir Marisa Monchi y después decís Portas. Portas. ¿Y qué te digo? No sé. Porta do fundo, no sé qué le digo. En portugués decímelo. Obrigado. Eu não sei falar muito portugués. Pero compré. La última vez que fui a Brasil estaba lleno de argentinos en la playa currando. O sea que está. Bueno, hasta acá llegamos, ¿La pasó bien en su retorno? Sí, muy bien. Los extrañaba, de verdad. Dígalo con un poco más de énfasis. No, ahí. los extrañaba de verdad. Ahora sí, me gustó. Gracias a todos. Mañana seguimos. Chau. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro.